buenos días. Dios les bendiga en gran manera en esta hermosísima mañana que el Dios Todopoderoso nos está regalando. Qué bueno es saber que le servimos a un Dios de poder, a un Dios de milagros, a un Dios de sanidades, a un Dios que liberta, a un Dios que salva. Qué bueno es saber que tenemos al Padre Dios Todopoderoso como Padre, como amigo, como compañero, viviendo en nosotros su iglesia. El día de hoy le damos la bienvenida a esta cápsula de Poder y de Fe, donde estoy seguro, convencido que Dios quiere hablar contigo que me estás escuchando allí. Y el día de hoy será a través del tema Cuando pasas el umbral. Bendito sea Jesús. Vamos a leer la Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 24. Dice en el nombre de Cristo la palabra aquí. De cierto les digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Bendito sea Jesús. Qué hermoso es el Señor. Cuán hermosa es su palabra. Maravilloso es Dios cuando nos ministra esta palabra a nuestro espíritu, a nuestro corazón, diciéndonos: el que cree en mí, el que cree en mi palabra, el que crea que me envió, el que me recibe, bendito sea Dios, dice, no vendrá a condenación porque ha pasado de muerte a vida. Y ese es el umbral del cual quiero hablarte en esta noche. Cuando usted viene a Jesús, usted atraviesa el umbral. Usted pasa el umbral de la muerte para entrar en el umbral de la vida. Usted deja la vida de pecado para entrar en la vida de bendición, de sanidad, de milagros, de multiplicación, de ensanchamiento. ¿Por qué? Porque así opera nuestro Dios. Así opera el Padre que nos llama a vivir en santidad. Ese es el Dios al que servimos, el Dios glorioso. Ahora, hay otra parte que es contraria a lo que Jesús dice aquí. Él dice: el que viene a mí, el que cree en mi palabra, el que cree al que me envió. Vamos a repetir el texto. Dice aquí el texto: de cierto. Cuando habla dos, hace una repetición de cierto, está hablando de que esto que él está hablando es importante. Y dice: de cierto les digo, el que oye mi palabra. Dice que la fe viene por oír la palabra del Señor. Entonces dice: y crea al que me envió, eso es fe, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La condenación es para aquel que no cree en la palabra de Jesús, que no tiene su palabra. El que tiene la palabra de Dios viviendo en el corazón no peca, hermanos, no peca. No me diga usted que usted tiene a Dios viviendo en su corazón, que tiene su palabra viviendo en su corazón y usted vive continuamente pecando y desafiando a Dios, que es santo, santo, santo. Entonces, quiero referirme precisamente a la parte contraria. Él dice: el que viene a mí ha pasado de muerte a vida. Pasó el umbral de la muerte para entrar en la vida. Pero quiero hacer énfasis en la última parte. Y es que cuando hay gente que hace lo contrario, están en Jesús, son salvos, son creyentes cristianos consagrados, y un día simple y llanamente de la nada empieza a surgir en ellos un deseo de pecar, de apartarse de Dios, de dejarla, y dejan de leer la Biblia, dejan de orar, dejan de ayunar, dejan de buscar al Padre y empiezan a debilitarse espiritualmente y dejan el umbral de la vida para avanzar al umbral de la muerte. Entonces hacen todo lo contrario, pasan de la vida a la muerte y atraviesan el umbral de nuevo. Y quiero decirte algo con esta parte aquí, porque cuando tú atraviesas el umbral de la vida abandonando a Jesús para entrar en el umbral de la muerte nuevamente donde Dios te sacó, hermanos, es sumamente difícil levantarse de allí. He visto a muchos caer, la gloria sea para el Señor. No me alegro de los que han caído, al contrario, oro diariamente para que sean levantados, para que sean restaurados, para que sean reposicionados donde le corresponde, en el lugar que Dios le entregó. Sin embargo, he visto que muchos que han caído, muchos que han fallado al Señor, deciden quedarse allí, porque el enemigo se encarga de ministrar tu mente, de ministrar tu corazón para que no te levantes. Te dice: no eres digno, no podrás hacerlo, ya no vale la pena, ya Dios no te ama, ya Dios no te quiere, y te ministra de esta forma para que tú no te levantes. Pero cuando tú pasas el umbral una vez más, cuando tú te arrepientes de corazón, cuando dices: Señor, perdóname, límpiame, libértame, el Señor te perdona, porque dice la palabra creo que una de las cartas de Juan allá al final de la Biblia, dice claramente que el que confiesa su pecado, Él es fiel y justo para perdonar su pecado. Si usted lo confiesa, Él lo perdona. Si usted se entrega y se humilla, Él lo perdona. Es imposible que Dios no te perdone cuando tú te humillas, cuando tú pides perdón, porque Él vino a eso, a perdonar. Dice: no he venido al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Entonces, tiene que atravesar en esta mañana, si has vuelto atrás en el caminar de Dios, tienes que atravesar una vez más el umbral de la muerte donde te encuentras y pasar al umbral de la vida que está escondida en Cristo Jesús. Y es la palabra que quiero dejarte en esta mañana. Cuando pasas el umbral, si te encuentras en Cristo Jesús, por favor, y te has debilitado, fortalécete en el Señor, lee la Biblia, empieza a escuchar hombres y mujeres de Dios llenos de la unción para que ese fuego vuelva a encenderse dentro de tu corazón y no vuelvas atrás al umbral de la muerte donde el Cristo vivo te rescató. Así que les bendigo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, esperando y orando con todo mi corazón para que usted se mantenga en la vida que Cristo conquistó para nosotros. Amén y amén.